dispositivo policial en zona hotelera y centro histórico ante el arribo esta tarde del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Coyote capturado en ruta al Atlántico. Transportaba en un tráiler a una mujer y 3 niños de nacionalidad ecuatoriana. El Ministerio de Salud no reporta incremento de casos de hepatitis en menores. Sin embargo, se mantiene en alerta y en monitoreo. Balacera en la zona 3 capitalina. Un hombre y una mujer resultan heridos y uno más fallecido en el lugar del ataque. Capturan a auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón, sindicado de ocultar información en el caso Libramiento de Chimaltenango. El Papa Francisco usa silla de ruedas para acelerar su recuperación de su rodilla y no suspender actividades. Buenas tardes, bienvenidos a Noticiete. Esta es su segunda emisión. Iniciamos de inmediato con las noticias nacionales. Un hombre acusado de distribuir pornografía infantil fue capturado en Escuintla esta mañana. Es Marvin García quien tiene la información. Personal de la Unidad contra la Explotación Sexual Infantil en Línea de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público, así como agentes de la Policía Nacional Civil, realizaron una diligencia de allanamiento, registro e inspección en la zona 5 de Escuintla. Como resultado, han logrado la captura de José David Muñoz Rabanales, quien es señalado de tener material pornográfico de personas menores de edad. De acuerdo a las autoridades, también se le ha decomisado o secuestrado un celular que será analizado ya que mantiene contenido de pornografía infantil. Posteriormente de su captura y de haberle notificado la orden de aprehensión, fue trasladado a un juzgado correspondiente del departamento de Escuintla. Indicaron también los investigadores del DEC de la Policía Nacional Civil que esto era en seguimiento a integrantes de una banda que se dedica a la producción y distribución de pornografía infantil. Pero en la zona 5, exactamente en Residenciales Prados de la Costa de la zona 5 de Escuintla, fue localizado y capturado José David Muñoz Rabanales, quien de 20 años de edad, como repito, fue trasladado a un juzgado correspondiente. Tenemos información de última hora con David López. Se reporta ataque armado en la zona 3 capitalina que deja una persona fallecida y también heridos. Adelante con la información. Un ataque armado suscitado en la 28 calle Final y Séptima Avenida de la zona 3 de la ciudad de Guatemala dejó como saldo 2 personas heridas y una persona que lamentablemente perdió la vida. Paramédicos de esta benemérita institución fueron requeridos al lugar donde se ha suscitado un ataque armado, donde localizan en el interior de un vehículo a 2 mujeres y un hombre, quienes se encontraban con varias heridas ocasionadas con proyectil de arma de fuego. Se traslada en estado delicado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios a Paulo Adoni Álvarez Villa, de 29 años, y a Lisbeth Joana Mayén García, de 37 años. En el lugar se le brindan los primeros auxilios a una mujer quien lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, ha fallecido, por lo que se ha dado aviso a las autoridades. Familiares han acudido al lugar y lo han identificado como Nora Patricia Díaz, de 53 años. Las imágenes de la escena del crimen, ve usted en pantalla a esta mujer de 53 años de edad que lamentablemente ha perdido la vida. La información que se tiene hasta el momento por parte de algunos vecinos que observaron pues este ataque armado es que las 2 personas se encontraban en un vehículo que estaba estacionado en el lugar. Usted tiene el vehículo en pantalla. Esta persona que lamentablemente pues se pierde en la vida se encontraba
encontraba pues hablando con ellos. Al darse el ataque armado, ella trató de salvar su vida, pero pues las balas le alcanzaron y le provocaron la muerte, quedando sobre la cinta asfáltica de esta calle de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. En el lugar pues hay algunos cascabillos que servirán para que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones correspondientes. También se puede observar en algunos postes algunas cámaras de seguridad que también servirán a las investigaciones y para dar con el paradero de los responsables. Y nos trasladamos de nuevo hasta Escuintla, pero en otro tema, ya que fue capturado un pandillero salvadoreño buscado en su país. Autoridades dieron a conocer que en el marco del operativo táctico integral implementado para evitar que pandilleros salvadoreños se refugien en Guatemala en la Primera Avenida y Novena Calle de la zona 1 de Escuintla, agentes de la Policía Nacional Civil identificaron y capturaron a un pandillero de origen salvadoreño con orden de captura en su país. El aprendido es Cristian Emanuel Ramos Montes, alias El Acento, de 24 años. Según el informe policial brindado, al momento que los uniformados verificaron en la base de datos de Interpol Guatemala, se estableció que en el vecino país tiene orden de captura por el delito de lesiones culposas y asociación ilícita. Además, detalla que Ramos Montes en Guatemala se encuentra de forma migratoria irregular. Por tal situación, fue llevado a la frontera Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta, Jutiapa, donde será expulsado y entregado a las autoridades de El Salvador. Tras 5 semanas que en El Salvador se inició una cacería de integrantes de la Mara Salvatrucha, muchos de estos delincuentes han buscado refugio en Guatemala, pero las autoridades han logrado dar captura a la mayoría de ellos y hasta el momento suman más de 40 los aprendidos y devueltos a las autoridades del vecino país. Un tráiler que conducía a un supuesto coyote con una familia migrante de nacionalidad ecuatoriana fue detenido por las autoridades guatemaltecas. Marvin García con los detalles. La captura de un conductor de un camión quien transportaba a migrantes ecuatorianos en el kilómetro 10.5 de la ruta al Atlántico. La Policía Nacional Civil le marca el alto a este camión y al realizar la revisión respectiva de la cabina de este camión, localizan a estas 4 personas de nacionalidad ecuatoriana, dentro de ellas 3 menores de edad. Policía Nacional Civil informa sobre la detención de un hombre quien conducía un camión. Dentro del mismo, 4 personas de origen ecuatoriano. Esto ocurre en el kilómetro 10.5, ruta al Atlántico, ingreso a Guatemala, donde se ha identificado a este hombre, quien es un presunto coyote. Se ha identificado a través de la sección contra el tráfico ilícito de migrantes. Le dieron seguimiento a este tema de investigación y tras el operativo se ha logrado ubicar a una mujer de 44 años y 3 menores de 4, 11 y 13 años respectivamente que se encontraban de manera irregular en Guatemala y que son de nacionalidad ecuatoriana. La persona que ha sido puesta a disposición del juzgado de turno por ser un presunto coyote es Ángel Narciso Cheque Itzep, de 25 años, a quien se le incautaron 5 teléfonos celulares que quedaron en poder del Ministerio Público para fortalecer esta investigación. Los procesos en este caso continúan. Se han rescatado a personas que han quedado incluso a la deriva, arriesgando su vida, menores de edad, adultos, hombres, mujeres de otras nacionalidades, y con el Instituto de Migración Guatemalteca pues inmediatamente se hacen las coordinaciones. En este caso se pone a disposición del juzgado correspondiente a este hombre quien conducía el camión y dentro del mismo se dirigían estas 4 personas, una adulta y 3 menores de edad. También podemos mencionar que de acuerdo al testimonio de estos emigrantes, principalmente la adulta, indicaba de que había cancelado el dinero porque les habían indicado que los llevarían a México y posteriormente a los Estados Unidos. Es una agrupación delictiva que opera a través de pilotos de tráileres quienes se encargan de trasladar hasta la frontera con México a varios migrantes de diferentes nacionalidades, y esta vez pues la investigación por parte de la Policía Nacional Civil dan con este responsable que transportaba a 4, un adulto y 3 menores de edad.
Aunque el invierno no ha sido declarado, la lluvia ya empieza a dejar estragos a nivel nacional. Tenemos el reporte de Conred y también del INSIBUME para las condiciones de las próximas horas. Apenas con el primer aguacero de la temporada ya se dieron algunas contingencias atendidas por Conred entre la noche y la madrugada de hoy. El informe oficial indica que se atendieron un total de 16 incidentes en el centro, suroccidente y occidente del país, donde se brindó ayuda a 74 personas damnificadas, sobre todo a quienes viven en laderas de ríos que se crecieron durante la noche y tuvieron que ser evacuadas para evitar una tragedia. De estas familias, 5 personas fueron evacuadas de forma emergente y más de 400 trasladadas por algún tiempo a algún lugar seguro mientras los ríos volvieron a su nivel. Se reportan 42 viviendas con daño leve y 36 con daño moderado, además de 6 carreteras afectadas con derrumbes que ya fueron atendidos. Para este jueves y viernes se prevé que continúe la lluvia en los mismos sectores del centro, suroccidente y occidente del país, a consecuencia del ingreso de un núcleo húmedo desde el Pacífico salvadoreño que llegará a territorio nacional durante la tarde y noche de este jueves. Y precisamente hablando de condiciones climáticas, pero a nivel internacional, un tornado causa estragos en Oklahoma City, en Estados Unidos. Estas son las imágenes que se han viralizado en las últimas horas sobre un tornado que afectó Oklahoma en Estados Unidos. La inmensa nube negra cubre el cielo destrozando todo a su paso en el norte de ese estado. Es el segundo que azota la zona en menos de 48 horas. Los destrozos y daños materiales que ocasionó todavía son incalculables. Los vientos huracanados estuvieron acompañados de fuertes precipitaciones de lluvia y granizo que dejaron sin luz a más de 14,000 usuarios. La ciudad es la principal afectada por tornados que están azotando el medio oeste de Estados Unidos. Estamos de regreso con más información de carácter nacional. Un autobús de rutas cortas cayó esta madrugada en una hondonada en la ruta San Pedro a Yampuc. Es Marvin García quien nos informa. Adelante. Una grúa que jalaba un bus de servicio extraurbano que reportaba desperfectos mecánicos se precipitaran a una hondonada en el kilómetro 13 carretera a San Pedro a Yampuc. De acuerdo a reporte de bomberos voluntarios de la 50 compañía, manifestaron que trasladaron 3 unidades ya que se indicaba de un accidente colectivo. Sin embargo, a su llegada confirmaron que esta grúa se precipitó a esta hondonada de 5 metros de profundidad aproximadamente. Esto hizo de que se movilizaran las unidades. Únicamente atendieron al copiloto de la grúa, quien no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial. El piloto de la grúa indicó de que el mal tiempo y por lo resbaloso del asfalto hizo de que perdiera el control del volante y se precipitó, y el peso que llevaba tratando de jalar este bus, quien había reportado desperfectos mecánicos en la zona 18 y posteriormente trataban de trasladarlo hacia San Pedro a Yampuc a un taller. Esto y la lluvia y el asfalto mojado, eso fue lo que provocó este accidente en el sector, como repito, en el kilómetro 13 carretera a San Pedro a Yampuc. Y el mundo sigue expectante ante el aumento de casos de hepatitis infantil aguda. Se reporta que llegó ya el primer caso a Argentina. El Ministerio de Salud de Argentina informó que se detectó el primer caso de hepatitis aguda grave de origen desconocido en un niño de 8 años. El caso se registró en el Hospital de Niños del norte de la ciudad del Rosario, a unos 300 kilómetros de Buenos Aires. La misteriosa enfermedad del hígado, que ha afectado a cientos de niños en más de 20 países, tienen a las autoridades sanitarias preocupadas y en constante investigación para dar con el origen de la enfermedad.
Según la Organización Mundial de la Salud, se ha reportado una muerte entre todos los 220 casos reportados hasta el momento. La primera notificación sobre un incremento de casos de hepatitis aguda en niños sanos de menos de 10 años fue recibida por la OMS el 5 de abril, cuando el Reino Unido reportó un caso en Escocia al que luego se sumaron otros bajo investigación en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Los síntomas de la enfermedad son inflamación del hígado y a veces síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómitos. El ministro de Salud, Francisco Coma, le comenta a Karen Juárez cómo se prepara Guatemala para prevenir esta enfermedad. Así es, gracias. Es que las autoridades de salud han dado a conocer que mantienen un monitoreo de alerta epidemiológica tras darse a conocer casos de hepatitis A en menores de 16 años y que ha iniciado esto en el Reino Unido. Sin embargo, en Guatemala aún no se tiene registro de esta enfermedad del tipo hepatitis A en menores. Pero escuchemos las declaraciones del ministro de Salud, Francisco Coma. Nosotros tenemos el reporte del incremento de casos de hepatitis en algunos países del mundo desde el 5 de abril. Hemos estado monitoreando y dándole seguimiento. Epidemiología del Ministerio está emitiendo una alerta epidemiológica, pero ya hay acciones coordinadas en donde se está primero revisando si hay un incremento en el número de casos. En este momento no hay un reporte que nos indique que hay un número de casos creciendo, pero eso no significa que no dejemos de monitorear permanentemente. Dentro de las acciones importantes que se están haciendo es la coordinación con el Laboratorio Nacional, porque una de las acciones más inmediatas es que toda hepatitis en chiquitos, menores de 16 años de edad, tendrán que hacerse de todas las pruebas confirmatorias para tener la certeza de que no es esta hepatitis diferente. Igual la coordinación entre instituciones, hospitales, áreas de salud, está dictada de tal manera que nosotros podamos darle seguimiento a cada caso que se nos reporte. Pero probablemente lo más importante y de cara a la población es que en este momento no se ha reportado en Guatemala un incremento o un desvío sobre las estadísticas que mensualmente se manejan. El titular de la cartera de salud señaló que se mantiene este monitoreo para poder registrar si en Guatemala llegara a presentarse un tipo de este virus de hepatitis A en menores de 16 años. Sin embargo, hace la recomendación de mantener las medidas de salud que se han aplicado para el COVID-19, dado a que esto es un virus que podría transitar hacia el país, pero que es importante prevenirlo por parte de padres de familia, siempre estar al tanto de la salud o la higiene de sus menores para poder prevenir esta enfermedad. Así es la información que se tiene hasta el momento. Regreso a Estudios Centrales. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Y antes de iniciar su gira por Centroamérica, el presidente de México, Andrés Manuel López, dio a conocer que en Guatemala tendrá una reunión con el presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, para desarrollar proyectos productivos. Es Daniel Collín quien nos informa. Gusto de saludarle, estimado televidente. Previo a partir hacia Guatemala, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su tradicional conferencia matutina o mañanera, detalló que se estará dando a conocer a los países de visita, dentro de ellos Guatemala, los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida. Con ello, pues, participar en los programas de apoyo regional que se tienen a la fecha. Siempre ha habido cooperación, apoyo de México. Cuando nos solicitan esos apoyos en momentos difíciles, cuando la pandemia ayudamos, estamos cooperando para que se apliquen en Centroamérica 2 programas que se aplican en México, el Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con muy buenos resultados. Y vamos a eso, a evaluar, y vamos a buscar el seguir uniéndonos, hermanándonos en América Central, en el Caribe, en toda América. Y yo pienso que hacia allá tenemos que ir, a buscar la integración de América, de todos los países de América, con respeto a las soberanías de cada país.
siempre pongo de ejemplo lo que sucedió en Europa. Empezaron con la Comunidad Europea y dieron otro paso, que es la Unión Europea. Nosotros tenemos que ir hacia allá para unirnos, complementarnos, fortalecernos como región en el mundo. Asimismo, señaló que se ha comunicado con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de que se amplíe el tema de visas laborales a los países centroamericanos. Con este reporte de imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. Gracias por esa información. Y en la zona de vuelos comerciales del Aeropuerto Internacional La Aurora ya se espera el arribo del presidente mexicano. Es nuestra compañera Jency López quien nos reporta precisamente desde allí. Adelante. En las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora, porque se tiene programado que a las 15 horas con 20 minutos de este día arribe por medio de un vuelo comercial el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En estos momentos, y según lo que hemos logrado observar en la agenda compartida por las autoridades guatemaltecas, se tiene contemplado que a las 17 horas con 20 minutos se realice una visita y recepción oficial, esto en el Palacio Nacional de la Cultura. Acá se tiene contemplada la presencia de diferentes funcionarios de ambos gobiernos. Por otra parte, a las 18 horas el mandatario mexicano se reunirá con el presidente Alejandro Yamatei, esto para abordar diferentes temas, entre ellos el tema migratorio que preocupa a ambos gobiernos. Por otra parte, a las 18 horas con 45 minutos se tiene programado pues la publicación de un comunicado de prensa para dar a conocer cuáles serán o cuáles fueron los temas que se abordaron por parte de ambos mandatarios. De momento nosotros continuamos ubicados acá en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora, y también es importante mencionar de que hemos logrado observar presencia de la Policía Nacional Civil en las afueras de esta terminal aérea. Incluso hemos logrado observar algunas patrullas que se encuentran realizando recorridos de seguridad en los alrededores de este lugar. Esto como parte de los protocolos y medidas de seguridad que se están aplicando previo al arribo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Gracias, Jency. En la zona hotelera del país ya se encuentra parte de la comitiva que acompaña a López Obrador, y la seguridad tiene acordonadas algunas calles para el arribo del mandatario mexicano esta tarde. Gusto de saludarle, estimado televidente, y es que nos encontramos a las afueras de la zona hotelera en zona 10, en donde se ha desplegado un contingente policial de resguardo y en materia de prevención, tomando en cuenta la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las próximas horas. Cabe señalar que la comitiva estará integrada por el presidente de México y una delegación de altos funcionarios mexicanos que lo estarán acompañando para discutir junto con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, en distintos temas, tanto de desarrollo económico y también de migración. Es de resaltar que a las afueras de esta zona hotelera pues hay unidades motorizadas, también unidades o patrullas que se encuentran en apresto para la seguridad de la comitiva mexicana que estará arribando en las próximas horas. Es de resaltar que justo con este perímetro de vigilancia también se contempla otro de acompañamiento que estará partiendo desde el Aeropuerto Internacional La Aurora hacia la zona 10 y posteriormente para trasladar al presidente mexicano hacia la zona 1, en donde se tendrán una serie de reuniones en el Palacio Nacional. Con este reporte, imágenes de Brian Escobar, informó Daniel Collín. Ayer le informábamos de una caravana de madres migrantes que ya estaba en Chiapas, México. Hoy se ha iniciado la caminata multitudinaria y es Daniel Hernández quien nos tiene el reporte desde el territorio mexicano. Adelante.
Muy buenas tardes, Eli, es un gusto saludarte nuevamente desde México en esta ocasión para informarte acerca de esta caravana migrante de madres centroamericanas que han arribado a nuestro país en busca de sus hijos. Decirte que el Instituto Nacional de Migración ha informado que se han otorgado más de 45 permisos de visas humanitarias a estas madres de familia, quienes permanecerán 108 días en territorio mexicano para buscar a sus hijos y realizar diferentes actividades en exigencia de justicia ante el gobierno mexicano. Decirte que una de las actividades realizadas el día de ayer fue la visita a este punto conocido como la curva migrante, donde el día de ayer se realizó una ofrenda floral y por supuesto también se hizo una exigencia ante los diferentes medios de comunicación. Recordemos que este punto donde acudieron a realizar esta ofrenda es el lugar donde lamentablemente perdieron la vida 56 migrantes en diciembre. Se tiene previsto que el día de hoy estén ya presentes en Coatzacoalcos, Veracruz, donde una madre se encontrará con su hijo, que lamentablemente se encuentra preso en este estado del país. Asimismo, decirte que se ha expresado ante el Instituto Nacional de Migración que luego de estos 108 días que se ha permitido, las madres y padres de familia tendrán que regresar a su nacionalidad. Decirte que es la caravana número 16 donde se ha podido realizar diferentes acciones en exigencia, no solamente aquí en México, sino en otras naciones, en busca de sus hijos. Esta es la información que te tengo desde México. Muy buenas tardes. Inicia con el deseo de ser mamá. La población guatemalteca se prepara para recibir la primera camada de los famosos sonpopos de mayo. Esta es la historia urbana que nos ha preparado Luisa Velázquez desde San Juan, Zacatepeques. Adelante. Los sonpopos son un tipo de hormiga grande que se da mucho acá en nuestro país. Y esto se espera regularmente en los meses de mayo y junio, cuando inician las lluvias. Acá en San Juan, Zacatepeques, es uno de los lugares donde más los esperan, debido a que personas de este lugar, así como de la ciudad capital, de municipios y hasta de otros países, vienen a buscar los tradicionales sonpopos de mayo. Las hormigas ya salieron a abrir los hoyos, entonces sí, ya hay seña que sí, ya están por salir. Este es un proceso que siempre lo realizan los sonpopos antes de salir. Ajá, siempre lo tienen que salir las hormigas primero para que los sonpopos vayan a salir. ¿Y ustedes ya están atentos a que ellos salgan para poder vender? Sí, ajá, ya estamos listas para venderlos. Los sonpopos de mayo forman parte de la gastronomía guatemalteca y son altos en proteínas y carbohidratos. La gente lo consume porque según nos estamos informados que tienen muchas proteínas, ¿verdad? Entonces estos animalitos solo salen una vez al año y la verdad es de que sí son muy consumidos por las personas porque son bien riquísimos, son ricos. ¿Cómo se preparan? Se preparan, por ejemplo, nosotros a la hora que viene aquí a nuestra mesa, nosotros le quitamos las patitas y le quitamos la cabecita y los ponemos a dorar en un comal. Cuando ya están bien doraditos, ya bien cociditos, pues los ponemos en un plato y lo normal que se puede comer con sal y limón. Así lo comemos, así lo consumimos. ¿Bastantes personas venden acá sonpopos? Sí, la mayoría.
Antes quizás no era muy reconocido, solo vendían quizás unas 4 personas, incluyendo mi persona. Ahorita se puede decir que la mayoría de personas, como ya saben que la gente lo consume. Regularmente este platillo exótico es acompañado con tortillas, sal y limón. Sin embargo, no solo en San Juan Zacatepeques es esperado por los vendedores, pues hay varios mercados de los distintos departamentos del país donde también venden los famosos sonpopos de mayo. Estas son parte de las tradiciones y costumbres que le presentamos de nuestra bella Guatemala en su segmento de historias urbanas. En cámara, Eduardo Coco reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. En más información, este día se dio la presentación de expedientes de candidatos a dirigir el INASIF. Nos informa al respecto Hugo Morales. Continuamos con la cobertura de la revisión de los expedientes, 28 papelerías que recibe el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para poder seleccionar y elegir a la persona que estará dirigiendo al ente forense por los próximos 5 años. En el primer día de revisión, que fue el pasado martes, se excluyeron 10 expedientes, tomando en consideración que no cumplieron con alguno de los requisitos o de los documentos que se pidieron en la convocatoria pública. Ayer no hubo jornada de trabajo por parte de los consejeros del INASIF porque hubo jornada de trabajo de la Comisión Postuladora para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Hoy se retoma el trabajo de la revisión de los expedientes y uno de los expedientes que se conoció en la mañana de este jueves fue el del actual director del INASIF, Fanuel García. Tras la revisión, los consejeros han considerado de que no cumplió con uno de los requisitos, uno de los documentos, una constancia en la cual tenía que estipular si había cumplido con uno de los requisitos de la convocatoria pública, por lo cual el expediente de Manuel García queda excluido de manera provisional. Y se indica de manera provisional porque los expedientes que queden excluidos al finalizar la revisión de los 28 expedientes tendrán un plazo de algunos días, la próxima semana, que será habilitado para que puedan subsanar el expediente, puedan presentar aquellos documentos que no cumplieron o que tenían algún error a criterio del Consejo Directivo del INASIF. Información de última hora, la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público informa sobre la aprehensión del fiscal auxiliar de la FESI, Eduardo Pantaleón. Es Lourdes Arana con los detalles. Efectivamente, la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público, por medio del fiscal de sección Juan José Mendizábal, dio a conocer acerca de una orden de captura que se ejecutó esta mañana en contra del exfiscal Eduardo Pantaleón. En este caso se encontraron inconsistencias que fueron señaladas por la jueza de mayor riesgo C. Silvia de León en su momento. En este caso, el fiscal Mendizábal da detalles al respecto. Pues en efecto, la Fiscalía de Asuntos Internos, a través de una investigación que ha logrado avanzar, efectivamente se trata de un conocimiento de oficio que se desarrolla por parte del Ministerio Público. La juez contralora de la investigación, la licenciada Silvia de León, pues advierte en audiencia, y esto se publica en los medios, que efectivamente hay algunos medios de investigación que no se le pusieron oportunamente a la vista. Esto genera la investigación por parte de la Fiscalía de Asuntos Internos y el día de ayer pues planteamos la solicitud al juzgado correspondiente y obtuvimos una orden de aprehensión en contra del señor Eduardo Gabriel Pantaleón Reyes por los delitos de obstaculización a la acción penal y de incumplimiento de deberes. Efectivamente pues se trata del ejercicio de la persecución penal que corresponde al Ministerio Público. Es importante mencionar acá y ser enfáticos en que se trata del desarrollo de una investigación normal. En ningún momento la Fiscalía desarrolla una investigación con sesgo, como algunos actores en alguna oportunidad, como el ejercicio de su defensa mediática, indican o señalan. En este caso y en todos los que desarrolla la Fiscalía y el Ministerio Público, se trata de la aplicación de ese principio de objetividad
y pues que concluye con convencer al juez que existen estos elementos para otorgar esa orden de aprehensión. Hasta el momento la investigación se encuentra en su curso, por lo que no se dieron mayores detalles acerca de estas inconsistencias que fueron cometidas por el exfiscal Pantaleón. Sin embargo, el Ministerio Público indicó que en su momento se darán la información correspondiente. Con este informe yo retorno a Estudios Centrales. Actualización informativa. El Ministerio Público emite comunicado de prensa mediante el cual informa las acciones que se siguen en contra de exjueza y exfiscales del Ministerio Público ante múltiples denuncias que los señalan de cometer graves delitos. El Ministerio Público emitió el siguiente comunicado en el que manifiesta que con relación a información vertida en medios de comunicación internacionales y nacionales e incluidas entrevistas realizadas respecto a las siguientes personas: Telma Esperanza Aldana Hernández, Erika Lorena Ifán Dávila, Juan Francisco Sandoval Alfaro, Andrei Vladimir González Arteaga, Rudy Manolo Herrera Lemus. El Ministerio Público ha recibido múltiples denuncias en contra de dichas personas que los señalan de graves delitos, entre otros los siguientes: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado, tráfico de influencias, revelación de información confidencial o reservada, asociación ilícita, falsedad material, encubrimiento propio, lavado de dinero u otros activos, violación a la Constitución, cohecho pasivo, abandono de cargo, prevaricato, detenciones ilegales, omisión de denuncia, obstaculización a la acción penal, obstrucción de justicia, usurpación de funciones, fraude y testaferrato. El Ministerio Público refiere que es obligación investigar dichas denuncias y en aquellos casos que el avance de las investigaciones lo justifica, pedir la intervención judicial para profundizar en la investigación de los procesos. Según los registros del Sistema Informático de Control de la Investigación del Ministerio Público, la señora Telma Esperanza Aldana Hernández tiene 33 denuncias de investigación. La señora Erika Lorena Ifán Dávila tiene 29 denuncias en investigación. El señor Juan Francisco Sandoval Alfaro, 58 denuncias en investigación. El señor Andrei Vladimir González Arteaga tiene 9 denuncias en investigación y el señor Rudy Manolo Herrera Lemus tiene 6 denuncias de investigación. El seguimiento de las distintas líneas de investigación no descartan la existencia de un macrocaso que vincule distintos hechos, que hoy se encuentran denunciados en distintos momentos y que pueden tener puntos de conexión entre sí. El Ministerio Público ha requerido y requerirá a nivel nacional e internacional información de documentos y flujos de dinero de distintas cuentas bancarias que incluye personas jurídicas nacionales y fuera de plaza que pudieron haber sido utilizadas para la materialización de hechos delictivos. Finalmente, el Ministerio Público informó que trasladará cuando corresponda información y pronunciamientos institucionales a través de sus cuentas oficiales. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Y en noticias internacionales, al Papa Francisco se le vio muy débil de sus rodillas ahora que ha vuelto en apariciones en público. El Papa Francisco apareció este jueves en público por primera vez en silla de ruedas, en la Sala Pablo VI del Vaticano. El pontífice de 85 años tiene un ligamento de la rodilla roto, por lo que llegó empujado por un asistente. El pontífice argentino padece una artrosis de la rodilla derecha, que le ha afectado un ligamento, pero no debería haber sido sometido a cirugía, según afirmaron fuentes del Vaticano. Francisco, que en marzo inició su 10º año de pontificado, ha tenido en las últimas semanas que pedir disculpas a los fieles que asisten a las audiencias por dar la bendición sentado debido a sus problemas en la rodilla. El sumo pontífice tiene problemas también crónicos de ciática que le suelen causar dolores fuertes y se sometió a una delicada operación de colon en julio de 2021. Nos vamos a la pausa con esta imagen del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, luego que Los Ángeles Lakers le regalaran esta camisola en su presentación en California.
Es muy significativo porque Animal Nocturno fue su primer disco internacional y el 22 era el número del cantante cuando formaba parte de la Selección Nacional de Básquet. Volvemos en instantes. Y en Noti7 seguimos dedicando un espacio a las madres extraordinarias de Guatemala. Hoy Alejandro Esquite nos tiene un día en la vida de una mamá marimbista. Y con esta nota nos despedimos. Arrancando suspiros en cada pieza, la marimba, instrumento autóctono de Guatemala, tiene un sonido encantador y único que lo que quizá más evoca son recuerdos, o por lo menos así lo describe Vivian Arana, quien lleva 21 años siendo marimbista y miembro fundadora de la marimba de conciertos, y Shokib Aj Ojomad, del Ministerio de Cultura y Deportes. En primer lugar, ser mujer marimbista, ya como una profesión, cuesta un poquito que la gente lo entienda, muchas veces que hasta nuestra misma familia lo valore, pero hoy en día que ya conocen nuestro trabajo, que se han dado cuenta de la calidad de nuestro trabajo, pues creo que todos hasta nos ayudan a tener el espacio que tenemos hoy en día. Al haber enviudado joven, Vivian asumió el rol de madre y padre para Erika y Carlos, pero se aferró a su sueño de presentarse en grandes salas, aunque considera que su mayor logro es precisamente la maternidad. Cuando uno ama un sueño, creo que nada es difícil. Por tal motivo, considero que todas las mujeres que me escuchan en casa, otras tal vez por Facebook, amen lo que les gusta. Y se van a dar cuenta que no hay sueño difícil, porque los hijos le empiezan a apoyar a uno, los esposos los empiezan a apoyar y los papás son básicamente quienes más nos ayudan, ya que nos ayudan a cuidar a los chicos. Sí. Traer a un niño al mundo cuando uno está interpretando música es tan lindo porque el niño empieza a desarrollarse auditivamente y su mecánica mental también se desarrolla, de tal manera que cuando uno se equivoca, hasta el niño también le dice a uno, mami, ahí no es, y empiezan a dar las pataditas y todo, y es aquello que durante el embarazo es una experiencia formidable. Aunque interpretar melodías ya es una bendición para su vida, su mayor presentación fue en México, a los pies de la Virgen de Guadalupe, lo cual recuerda con mucho amor. Le podría decir que la Virgen Santa, estábamos en su escenario, ella se encontraba a escasos 5 metros de nosotros y nosotros interpretando aquí adelante. No cualquiera ha llegado a tener esta dicha y como mujer me siento más que bendecida por eso. Cada presentación se la ha dedicado a sus hijos y padres, quienes han sido los motores a lo largo de 2 décadas, en donde ha ido interpretando una melodía diferente en cada día de la vida de una madre marimbista.